bienvenidas a mi primer video de este canal que se llama JQ Podcast. Este será una nueva idea de proyecto inspirada básicamente en el mundo de las uñas, donde les compartiremos vlogs, entrevistas, tips y muchísimo más. Hoy te cuento mi historia y cómo ha sido mi vida de manicurista. Mi nombre es Yaila Hernández, soy cubana. Vivía en un pueblito que se llama Sagua La Grande de la provincia de Villa Clara. Mi primer trabajo fue hacer uñas. Antes de hacer uñas nunca hice otra cosa. Yo desde que estaba en el preuniversitario, casi al terminar, ya estaba haciendo uñas. Yo creo que todo comenzó porque me gustaba hacerme las uñas y ni tan siquiera yo lo sabía. Había una manicurista famosísima por mi barrio, en el pueblito donde yo vivía, que ella hacía muchísimos diseños y cosas extravagantes. Bueno, es de esa típica manicurista que tú dices, no voy con ella porque ella me va a hacer lo que sea. Yo recuerdo que cada vez que yo me hacía las uñas, yo decía, hay algo aquí que a mí me gusta, no sé lo que es, pero hay algo que a mí me gusta, no sé si es las uñas, si es la creatividad, no sé, hay algo. Había una señora en un lugar donde mi mamá visitaba mucho, que esa señora vendía mesas de uñas con todo. Era llegar, comprarlas, sentarte, trabajar. Y le digo un día a mi mamá, mami, mija, fulanita de tal está vendiendo una mesa de uñas con todo. Mami, $100 nada más. Y mi mamá se echa a reír y me dice, pero tú estás loca, $100 de dónde? Y yo, no va a ver, mami, que yo quiero la mesa de las uñas, que la mesa de las uñas. Bueno, pasó el tiempo, yo me quedé como aquello por dentro y yo dije, tengo que de alguna forma hacerle entender a mi mamá que eso sí es lo que a mí me gusta. Ella tiene que confiar en mí y ella tiene que ver de que yo de verdad voy a estar enfocada en eso. Imagínate, jovencita, con 10 y pico años, diciéndole a mi mamá, tú sabes, con esa edad uno no sabe lo que uno quiere hacer todavía. Y yo sí le quería demostrar que yo lo que quería hacer era eso. Y yo creo que eso fue una de las cosas que a mí me empujó para yo decir, esto lo voy a hacer para que todos confíen en mí, para que todos crean en mí, esto yo lo quiero hacer. Yo creo que fue esa la primera vez. Pasa el tiempo y a mí se me sigue metiendo eso en la cabeza de que yo quiero ser manicuri, de que quiero ser manicuri. Y yo digo, bueno, la única forma es reunir dinero de la merienda. Recuerdo que en ese entonces me daban 5 pesos cubanos para la merienda. Y yo toda la semana reunía dinerito. Hasta que por fin logré reunir 375 pesos cubanos. Es creo que $1 hoy en día. Resulta que veo una muchacha que está vendiendo una máquina de uñas. Pero te imaginas las condiciones que tenía la máquina de uñas cuando valía $1. Yo dije, bueno, yo no puedo aspirar a más nada, es lo único que tengo ahora mismo para comprarme y es lo único que puedo hacer. Bueno, cogí con mis 375 pesos cubanos y voy para allá a comprar la máquina de uñas. Cuando la reviso, la máquina estaba abierta, tenía tape, precinta alrededor de la máquina porque parece que la habían abierto o algo, no sé. O el motor lo habían cambiado. Era un desastre de máquina, por supuesto, pero era lo que yo podía. Mis primeros colores, recuerdo que compré como 5 o 6 colores, no me acuerdo bien, los colores principales, y en ese momento vendían, los vendedores de colores en mi pueblo tenían unos pomitos así, era solamente pintura regular, y tú llevabas el pomito vacío y ellos te los rellenaban. Tú le decías, échame 10 pesos de pintura blanca aquí, y así yo compré 6 colores, si acaso. Compré un solo alicatico, cada vez que reunía dinero de la merienda, compré un solo alicatico, compré una lima y así empecé poquito a poco. También tenía una amiguita en ese entonces que Eliani también hacía uñas y Eliani me regaló una pila de cositas de uñas que cuando ella me regaló eso, imagínense la alegría que a mí me dio. Ella me regaló una pila de colores y esos mismos colores yo mezclaba un rojo con un blanco y hacía otro color rosado. Y otros pomitos que me los daba casi vacíos, pero yo le agradecía igual porque eso para mí era lo último. Mi primera mesita de uñas fue en la mesa de comedor de mi casa porque mi papá era carpintero, pero en ese entonces no se podía hacer una mesa de uñas porque no había los materiales y más adelante pues él me la hizo, pero en ese momento con la primera que yo empecé fue con la mesa de comedor. Corríamos la mesa de comedor, lo hacía en la cocina, ponía a mi clienta al lado y yo del lado de acá, que era súper incómodo, pero era lo que tenía. Mis primeras clientas fueron mi mamá, mi abuela, mis tías, mis primas y la gente del barrio. Entre esas muchachas del barrio había una muchachita que yo le dije, mira, ven para acá, te voy a hacer las uñas hoy gratis totalmente, te voy a hacer el diseño que tú quieras y te voy a hacer todo lo que tú quieras, tú te las llevas y solamente yo quiero contigo saber cuánto me van a durar las uñas, cuánto me están durando para yo después cobrarle a las clientas que vienen después.
Bueno, resulta ser que esa muchachita se fue para su casa con las uñas hechas y el mismo día por la tarde se le habían caído 3 uñas. Yo estaba muriéndome. Imagínense la decepción que a mí eso me ocurrió, yo que estaba apenas empezando. Y bueno, pues nada, yo le dije, ven, yo te voy a poner de nuevo esas 3 que se te cayeron, yo lo que quiero es que tú sigas viniendo. La muchachita seguía viniendo, la pobre. Yo le volví a poner las uñas, se le caían 4, se le caían 2, se le caían 5. Aquello era una locura. Y habían otras que las uñas venían y como eran, yo aprendí a hacerlas cortas, después las empecé a hacer largas. Cuando las empiezo a hacer largas, pues entonces se le partían y yo decía, ay Dios mío, no puede ser, ya no es que se despegan, ahora es que se parten. Entonces venían, yo le ponía de nuevo las uñas y le decía, no importa, tú ven, que a mí no me molesta que tú me digas que están mal hechas, yo te las vuelvo a hacer, yo lo que quiero es que te quedes conmigo. Y así poquito a poco fui haciendo las clientes. Yo recuerdo que había una cliente en específico que cada vez que venía mi mamá me la formaba, porque era una clienta que era amiga de mi abuela, era una señora mayor y era diabética. Y mi mamá me decía, yo me acuerdo que mi mamá se escondía detrás de la cortina de mi casa y me decía, Yay, por ahí viene la amiga de tu abuela, tú tienes cita con esa señora hoy, ojito con cortarle un dedo por encima, que esa mujer es diabética, muchacha. Y yo no sé si era que mi mamá me lo decía y me ponía más nerviosa, o yo no sé si ya eran los nervios míos. Yo lo que sé es que mi mamá se ponía detrás de la cortina muriéndose, me decía, me hacía como que gesto para, tú sabes, para que no la cortara, y yo me moría. Vaya, esa cita era la peor que yo tenía porque yo no sabía ni qué iba a hacer. Cuando aprendí a dibujar, yo ni sabía que yo sabía dibujar. Tengo una historia acerca de eso, y es que yo estaba un día sentada frente a la mesa de las uñas, mirando el televisor, y yo estaba viendo los muñequitos de Bob Esponja, y yo estoy con mis pinturas, mi maquinita, mis cositas de uñas, mirando el televisor, y yo digo, yo creo que yo puedo dibujar este muñeco. Y yo decía, es como que un cuadrado, Bob Esponja es cuadrado. Cogí una pinturita amarilla que tenía, cojo una uña plástica y me pongo a dibujar encima de la uña. Y yo digo, wow, me salió el cuadradito de Bob Esponja. Y yo me pongo a dibujar con pintura regular, imagínate. Y empiezo a delinear con pinceles. Mis pinceles eran la brochita que uno utiliza en un esmalte normal, recortada. Recortaba todos los pelitos, y ese pelito, un solo pelito que quedaba, ese era mi pincel. En ese entonces no existían pinceles y además era de pintura regular. Yo cogía el bordecito de Bob Esponja y lo pintaba de negro. Yo decía, tiene como un borde negro, y me fijaba y volvía. Yo decía, tiene los ojos blancos y son redondos. Y yo pintaba los ojos y yo decía, mira, me quedó parejo, está bastante bien. Yo hacía, cogía, dibujaba una sonrisita y yo decía, esta es la boca, que es como una U. Y más o menos me guiaba por figuritas geométricas y iba haciendo los dibujos. Y recuerdo que mi tía, Ivonne, llega y me dice, Yaya, ¿y eso lo dibujaste tú? Y yo le digo, sí, y yo lo dibujé ahí mirando el televisor. Y me dijo, niña, yo no te puedo creer. Y yo le digo, sí, mira, como, no sé, me salió ahí este dibujito. Y después me pongo a dibujar otros dibujos y otro y otro y otro. Y mi tía le decía a mi mamá, mira esa niña cómo sabe dibujar, mira para allá cómo ha hecho el muñequito ese. Yo le ponía pausa y ahí era que lo dibujaba. Mira para allá cómo ha hecho el muñequito ese de Bob Esponja ese, mira. Y entonces venía mi abuela, mi mamá, todo el mundo a apoyarme. ¡Ay, qué lindo! Mira cómo ella dibuja. Entonces cada vez que venía una clienta nueva le decía, pídele lo que tú quieras, que esa niña dibuja lo que tú le pidas. Y yo decía, ¿para qué mi mamá dice eso? Yo lo que sé dibujar nada más es Bob Esponja. Ahora si la gente me pregunta que le dibuje otra cosa, que yo me hago. Y bueno, sí fueron pasando las cosas y las cosas y las cosas. Yo compraba un pomito de pegamento, compraba una cosita de cada cosita porque era mi pobre inversión y era lo que podía. Pero con el paso del tiempo, las clientas veían que yo tenía mi gracia para hacer rayitas y dibujitos, que era lo que se usaban en ese entonces. Y cuando pasa el tiempo, yo me voy a vivir sola en un lugar. Yo vivía como que del lado acá de un puente, y yo me mudé como del lado allá del puente, que era como más ciudad. Puse la mesita de las uñas cerca de una ventana, y como era un lugar muy céntrico, todo el que pasaba veía que yo hacía uñas. Llega entonces el momento del internet en Cuba. Estoy yo un día sentada en el parque de mi pueblo, que era donde único había el internet al principio, y yo dije, ¿cómo será esto? Estoy con el teléfono y digo, voy a crear un grupo
de Facebook donde todas las personas puedan ver que yo hago uñas. Y ahí empezaba a subir cosas, me ponían cosas feísimas, porque imagínate, habían personas de todos los lugares comentando y demás. Yo siempre ponía en los posts, por favor díganme qué tal les pareció, qué tal, y la gente cogía la foto y me la destruía. Eso está horrible, las uñas están feísimas, me ponían cosas horrorosas. Y yo decía, a lo mejor es verdad, mejor lo que tengo que hacer es autocorregirme las cosas que estoy haciendo mal, voy a hacerlo mejor. Entonces yo me guiaba por ahí, y hoy en día ese grupo tiene cantidad de seguidores que yo ni sé cómo yo hice en ese momento ese grupo de Facebook. Yo no tengo idea de cómo. Ahora mismo tú me preguntas cómo yo lo hice y yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo porque fue metiendo dedo, como dice uno, y ahí mismitico lo fui haciendo. A raíz de eso de Facebook empiezo a hacer más clientes y más clientes y más clientes, y venían las clientes y me decían, ay, vi que pusiste una foto, pero mira lo que estaba, llegaban siempre las más amigas y me decían, mira, estaba un poquito corrida la pintura, y yo decía, es verdad, tengo que hacerlo mejor, así no está bien. Eso mismo me fue puliendo poquito a poco, y las clientes fueron confiando más en mí. Llegó un momento en que ya tenía demasiada clientela, fui mejorando los materiales, fui mejorándolo todo, y llega después la pintura de gel. Cuando llega la pintura de gel, yo no sabía nada de cómo trabajar la pintura de gel. Me acuerdo que las primeras veces que puse la pintura de gel se me caía completa. La pintura de gel es un poquito complicada, imagínate, yo que no tenía conocimiento de ningún tipo, a mí nadie me enseñó a hacer nada, fui yo sola ahí pasando trabajo. Pues entonces la pintura de gel, lo que me pasaba era que se despegaba completa, o que no se secaba bien, o que, bueno, horrores de cosas me pasó con la pintura de gel. Vi en YouTube, aprendí muchísimas cosas, pasé varios cursos, cogía cursos que si en La Habana había un curso online, yo lo cogía, aprendí entonces de acrílico, pasé cursos de dibujo, pasé cursos de hacer flores de relieve, pasé cursos de cómo aplicar un par de uñas, y así poquito a poco, más lo de YouTube, yo fui puliendo. Luego de esto viene la cuarentena. Cuando viene la cuarentena, casi nadie tenía clientas, se perdieron los productos de uña en Cuba, y yo me siento un día y yo digo, tengo que hacer algo, porque al final me voy a volver loca dentro de esta casa, tengo que ponerme a hacer algo de lo que me gusta a mí. Y yo empecé a dar cursos online. Fue mi primera vez dando cursos, impartía clases. Entonces lo gracioso de esto era que los cursos yo los cobraba, pero los cobraba por datos de celular. O sea, me ponían $5 de celular, me transferían $5, y esos $5 era el pago por mi curso. Pasa la cuarentena, pasa toda esa época de COVID, se restablece todo de nuevo y comienzo a hacer mi agenda. Ya prácticamente mi agenda era llena todo el tiempo, ya yo tenía full de clientes todo el tiempo. Ya tú me llamabas y yo no tenía cita, aquello era una locura, porque además no tenía tiempo, porque las personas hacían las uñas muy largas y eso me tomaba más tiempo del que ya yo había separado por cada clienta, y entonces no me daba tiempo a nada. Prácticamente ya tenía la agenda llena. Y sin nadie saberlo, yo vengo para los Estados Unidos. Al llegar a los Estados Unidos, lo que más me decían la gente era, no, aquí no es igual que en Cuba. Y yo decía, bueno, ok. Yo me ponía chiquitica, decía, ok. Y todo el mundo, aquí no es igual que en Cuba, aquí va a ser la clientela súper difícil, eso no es así como tú te piensas. Y yo, bueno, ok, yo no me estoy pensando nada, se hace lo que se tenga que hacer. Si no tengo clientes, bueno, vamos a ver cómo se puede lograr todo. Y mi esposo me dice, hay una muchacha que está vendiendo una mesa de uñas con todo, creo que eran $500 o algo así. Y compramos la mesa de las uñas con todas las cositas, eran de uso, pero prácticamente no tenían uso ninguno. Yo dije, perfecta, esta misma mesa está perfecta para mí. Yo vivía, desde que llegué, en un efficiency, era un lugar chiquitico, como un cuartico, y en ese mismo cuartico yo iba a poner la mesa en una esquinita. En ese rinconcito, pues yo comencé a trabajar. Pero en ese mismo instante de yo venir para acá, a mis clientes que yo dejé atrás, pues venían para acá al mismo tiempo. Cada vez que llegaba una, al que cruzaba la frontera, me decía, oye, para la próxima semana no tendrás una cita, veo que ya estás arreglando, ¿crees que podrás hacerme? Yo le decía, dale, ven para acá. Entonces ya fue algo como que toda la gente que yo tenía en Cuba ya habían venido para acá junto al mismo tiempo que yo, o un poquito después, y cada vez que venían, se venían como que reintegrando al grupo de las que veníamos de Cuba. Cuando yo llegué, los materiales que yo usaba, no sabía ni cuáles materiales usar, no sabía qué hacer, porque no todo el mundo le gusta enseñarte, no todo el mundo le gusta perder tiempo en explicarte las cosas.
y entonces no sabía tampoco de precio, no sabía de nada prácticamente, pero las clientas te ayudaban mucho. Por ejemplo, llegaba una cliente un día y me decía, ay mira, se te vería lindo un uniforme, y yo decía, es verdad, le voy a hacer caso, voy a comprarme un uniforme. Y cogía, me compraba mi uniforme y yo decía, ahora me voy a quedar en uniforme trabajando porque es mejor. Venía otro y me decía, hay un líquido que creo que es para los pies, tú te lo echas, está blando a los pies y tal. Y yo compraba el líquido para los pies. Y así poquito a poco, las mismas clientas, aunque ellas no lo creían, ellas me ayudaban muchísimo a aprender de lugares donde ir a comprar cosas, de supply, de tiendas de uñas de todo tipo, a dónde podía ir a molar un alicate, a dónde podía ir, y así mismo digo. Gracias a ellas yo aprendí muchísimas cosas que ellas no saben cuánto me ayudaron. Al paso del tiempo yo empezaba a tener miedo a salir a la calle. Yo pasé un proceso de ansiedad, me daba miedo salir a la calle sola, me daba miedo ir a un supply sola, me daba miedo todo ese tipo de cosas. Yo las pasé, pasé mucho tiempo con eso, pero eso no me detuvo a yo seguir adelante, a hacer uñas y a yo continuar. Por lo que en ese entonces yo no estaba decidida a todavía pasar una escuela de uñas porque no me sentía preparada para yo salir sola a ir ni tan siquiera a la escuela. Así me fui quedando haciendo las uñas en la casa, en ese poco espacio, y comencé a usar todas mis redes sociales desde que llegué. En Cuba yo solamente, cuando yo vine, solamente tenía 1000 seguidores, que era una cuenta en Instagram que había hecho desde Cuba. Y esa cuenta la fui creciendo, haciendo videos, poniendo contenido diario, siendo muy consistente. Y el tiempo que no tenía clientas, yo decía, bueno, ahora que no tengo clientas, voy a hacer un video para Instagram. Y eso me ayudaba muchísimo, ahorraba ese tiempo de estar con las clientas. Cuando no las tenía, pues entonces cogía ese tiempo para otras cosas. Ahí pasé alrededor de 1 año y medio, por ahí más o menos, en ese efficiency. Llegó el momento en que ya no cabía en esa esquinita, porque fui creciendo, entonces ya los colores no me cabían prácticamente ni en la pared, y con el paso del tiempo decidimos mudarnos. Pues nos mudamos, llegamos a una casita nueva, un apartamentico. Al principio puse las cositas que tenía, después poquito a poco fui poniendo cosas nuevas, fui cogiendo clases nuevas, mejoré mi silloncito de pedicure, mejoré mi mesa, mejoré varias cositas que necesitaba mejorar, porque ya de verdad lo que tenía ya no daba más. Y un buen día, yo soy un poco fresca, un buen día estoy yo escribiendo por el teléfono y veo una compañía muy famosa y empiezo a investigar acerca de los productos. Y yo digo, wow, tengo que comprar un producto un día a ver qué tal me va con esto. Yo cojo, voy a un supply, encuentro ese producto, un acrílico, y lo empiezo a probar. Desde que yo probé ese acrílico, yo dije, esta es la marca que yo quiero utilizar. Entonces comencé a renovar todo lo que tenía. Tenía otra marca llena de colores, tenía todos los colores prácticamente ya. Y yo decidí quitar todos esos colores que yo tenía, que eran pocos, y dejar todo de la misma marca. Me enamoré de esa marca y los colores que tenía anteriormente los vendí todos por Marketplace. Yo le ponía, si eran de uso los vendía a pesos, si eran un poquito más nuevos los vendía a 3 pesos, 4 pesos, y así los fui vendiendo todo. Y cada vez que podía compraba un pomito de la marca que a mí me gustaba. Y volvía y compraba 2, y volvía y compraba 3. Y un día, como soy bien fresca, estoy escribiendo, estoy viendo a los dueños de la marca y les escribo y les digo, hola, ¿qué tal? Yo quisiera colaborar con su marca, me gusta mucho, estoy enamorada de esa marca, ya yo la necesito, yo quiero ser embajadora de ustedes. Pues ese día no obtengo respuesta. Y pasa el tiempo y como a los 15 días más o menos me responde esa persona y me dice, hola, claro que sí. Cuando a mí me dijeron claro que sí, yo dije, no puede ser. Yo no puedo creer que voy a ser parte de esta hermosa marca que yo me enamoré desde que la usé. Y cuando vine a ver, pues sí, mi amor, ya era embajadora. Cuando a mí me dieron esa noticia, pues yo estaba súper contenta, no lo podía creer. Y yo dije, pues esto yo creo que sería ahora mismo, en ese entonces, el logro más grande que yo había podido tener. Y de verdad le agradezco muchísimo, no saben lo feliz que me hicieron en ese momento. Después de eso empecé a trabajar en mí, empecé a tener más colores,
ellos me ayudaron mucho también, pero yo empecé a comprar más productos, más colores, hasta que poquito a poco fui teniendo todo lo que yo quería. Y finalmente pues nada, fui poquito a poco venciendo mis miedos. Fui a la escuela de belleza, saqué mi licencia en la escuela de Rosier, que de verdad la recomiendo muchísimo. Me enseñó mucho, son bastante estrictos, pero sí aprendes de verdad. Y yo les recomiendo porque a mí me encantó y fue una experiencia muy linda. Y bueno, nada, gracias a Dios hoy en día tengo full de clientas, tengo mi licencia de uñas, soy embajadora de mi marca favorita, BBB Pure, y estoy dispuesta a darle con todo. Y si este canal te gustó, pues nada, dale like, comenta ahí abajo, activa la campanita y suscríbete. Recuerda que en cada capa de esmalte hay una historia por contar.